Año nuevo y fuego nuevo parece ser en Asia Central. ¿Qué está pasando? Nos preguntan todos en Kazajistán. Vamos a preguntarle a los expertos. Un abrazo de año nuevo a todos ustedes y esperemos sobre todo el primer deseo al ver este fuego que empieza y que parece que está controlado, pero que otra vez vuelve a renacer y otra vez está controlado y otra vez suenan las alarmas ahí en Asia Central. Ante esto deseamos que haya paz. Soy Roberto de la Madrid y esto que siempre ha sido suyo, como siempre le digo, y que ya cumplió 9 años de estar con ustedes al aire, detrás de la razón. Comenzamos. Está en el centro de Asia. Es el 9º país más grande del mundo. Kazajistán perteneció a la Unión Soviética. Fue la república más grande después de Rusia. Es independiente desde 1991. 19 millones de habitantes. La mayoría son musulmanes de la rama suní, aunque es un estado secular según su constitución. Su Producto Interno Bruto es de casi 170.000 millones de dólares. Kazajistán es un país con enormes recursos: gas natural, carbón, metales preciosos y uranio. Su reserva de petróleo es la número 11 entre las más grandes del mundo. Dato curioso: las gigantes petroleras de Estados Unidos y Rusia tienen inversiones millonarias dentro de Kazajistán. Además de Estados Unidos y Rusia, también tiene inversiones China y también Holanda, Reino Unido, Arabia Saudí, Francia, Dinamarca, Italia, Suiza, Japón, hasta México y Brasil. El presidente Nursultán Nazarbayev, de ascendencia musulmana, ha dirigido el país durante casi 30 años. Debido al descontento democrático de muchos, aceptó dejar el poder en 2019, pero dejó a su ahijado político. Kassym-Jomart Tokayev ganó así unas elecciones hechas de manera express para quedar como presidente. Para recibir el Año Nuevo 2022, una ola de protestas invadió las calles, fábricas y oficinas de gobierno. Salarios insuficientes, represión política, están prohibidos los partidos políticos opositores, desempleo, subida de precios en gasolina y alimentos, son las principales demandas. El presidente de Kazajistán dijo que las manifestaciones estaban promovidas por grupos extranjeros que acusó de terrorismo. Dijo textualmente: 20.000 terroristas y bandidos nos atacan, y con ello dio la orden de dispararles a discreción. 164 muertos, 6.050 arrestados y la cifra sigue aumentando.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envía miles de soldados rusos, alrededor de 2.500, para instaurar el orden. El presidente de Kazajistán activó la alarma del Tratado de Cooperación Militar. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, sobre todo en este año que acaba de pasar, porque cambiamos varias veces de plataforma y además porque YouTube nos persiguió con la censura que usted ya conoce. Gracias por seguirnos y por estarse pasando nuevamente a los nuevos canales. Ya somos cientos de miles de seguidores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos a dos analistas que pues son materia indispensable para escucharlos, para entender qué es lo que pasa en la geopolítica. Fernando Moragón, hace mucho que no te veo, muchísimas gracias, un abrazo de año nuevo, 2022, lo mejor para ti y para toda tu familia, muchísimas gracias. Y Daniel, pues Daniel Lobato, usted lo conoce muy bien, ambos pilares de este programa, porque Fernando desde hace mucho que estuvo en Detrás de la Razón, no lo veía, y Daniel, pues que ha estado más constante. Gracias, Daniel Lobato, un gran activista que siempre levanta la voz, como siempre le digo. Gracias, Daniel, un abrazo a los dos de Año Nuevo. En esta ocasión, Fernando, comienzo contigo. Explícanos, por favor, de manera sencilla, para que todos lo entendamos, ¿qué está pasando en Kazajistán? Por favor, adelante. Hola Roberto, buenas tardes, feliz año nuevo y encantado de estar contigo nuevamente en este año. Gracias. Que parece que no nos va a defraudar en el sentido de acontecimientos a la hora de ir narrando, ir contando, como lo haces tú estupendamente en tu programa. Gracias a ti. ¿Qué está pasando? Buena pregunta. A ver, yo diría que por lo pronto que sepan los televidentes que sigue siendo muy complicado tener comunicaciones con Kazajstán, aunque supuestamente a partir de hoy iba a ser más fácil, pero todos estos días comunicar a través de medios vía internet o telefónicamente directamente ha sido muy difícil o imposible. Entonces, todavía, por ejemplo, fuentes directas, es decir, amigos míos o gente que yo pueda conocer en Kazajstán, pues no he podido contactar bien. He podido contactar, por ejemplo, con kazajos que están aquí en Madrid, que han podido contactar con sus familias, etcétera. Dicho esto, voy rápido. Habría como tres planos, ¿no?, que podemos tratar. Uno, entre las protestas que se inician en Hanózen, en la región de Mangistau, por unas reivindicaciones por el tema de la subida del precio del gas para vehículos, para coches, camiones, etcétera, porque hemos de saber que allí, en Kazajstán, se utiliza muchísimo el gas como combustible. Habría, por lo tanto, una parte que además viene de lejos, porque hace unos 10 años aproximadamente ya hubo unas protestas en Hanózen muy importantes a raíz de una huelga que duraba 6 meses y, bueno, se saldó con una serie de protestas y con oficialmente unos 16 muertos, según algunas fuentes pudieran alcanzar a los 100. No estamos, eso como siempre es difícil de comprobar. Con lo cual es una región donde, digamos, la capacidad de protesta de la población está más organizada, porque además es una región petrolífera, también en parte minera, pero sobre todo petrolífera. Luego la capacidad de organización es mayor, ¿no?, de que en otras regiones del país. Este es un primer nivel, el nivel de la protesta original, desencadenante, que sería una gota que colma el vaso de agua, pero para colmar el vaso de agua tiene que estar lleno. Es decir, ya había de antes un malestar por la subida de los precios en general, los salarios estancados, la crisis del coronavirus también les ha pasado factura a los kazajos, etcétera, etcétera. Un segundo nivel, y ya voy muy rápido, el nivel de las élites internas gobernantes. Acabamos de ver que al menos ha habido algún enfrentamiento entre ellos, puesto que Karim Masimov, el que fue durante muchos años primer ministro de Kazajstán y un hombre cercano a Nazarbayev, pues ha sido detenido y además se le inculpa de alta traición, es decir, cargos muy importantes. Un segundo plano y un tercer plano a nivel geopolítico internacional. Es decir, una de las cosas que están diciendo el gobierno kazajo, Rusia y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y también China
es que ha habido una injerencia extranjera. Bueno, pues ese es un tercer nivel. Es decir, un juego geopolítico de la zona, porque no olvidemos, Kazajstán es muy importante, aunque no sea un país muy conocido aquí en Europa, pero es un país importantísimo porque está justo. Es un país que está en varias organizaciones rusas, es decir, está en la Unión Económica Euroasiática, en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es a través de la cual ha llamado el presidente Tokayev a Putin y ha intervenido de forma legal. Y luego también es muy importante para China, no lo olvidemos, esa ruta de la seda de los chinos. Tiene que pasar, la que está pasando fundamentalmente ahora, la que está avanzando, es la que va hacia Europa desde China, desde Xinjiang, y atraviesa Kazajstán. Luego, si en Kazajstán hay un caos, la ruta de la seda de los chinos hacia Europa se rompe. Y te lo dejo ahí. Fernando, ya pusiste todas las cartas sobre la mesa. Daniel, ¿qué está pasando? Pero ahora ve al revés. Lo hizo muy exquisito Fernando con niveles 1, 2 y 3, ahora del 3, 2, 1, ¿no? Porque creo que es muy importante este nivel geopolítico, e incluso veía que movías la cara y asentías. Daniel, adelante, por favor. Bueno, Fernando ha hecho una descripción fantástica. Es un privilegio estar contigo, con Roberto aquí en el programa, y sobre todo con Fernando, que es un enorme especialista, y por tanto vamos a aprender mucho con él. Yo voy a aportar y cualquier cosa seguro que Fernando me podrá corregir con mucho más conocimiento del que... La descripción a grandes rasgos es el de una república exsoviética muy empobrecida su población, en el que se han destruido los sistemas públicos, probablemente muy defectuosos, pero heredados de la época soviética, salud, educación, donde hay un naciente hipernacionalismo kazajo frente al elemento ruso, con un 25%, hay que tener en cuenta que un 25%, una cuarta parte de la población de Kazajistán es de etnia rusa o de herencia rusa, y se está produciendo un naciente racismo kazajo antirruso, ¿no? Eso es un elemento de que, y ahora profundizaré un poco. Luego está pues el tema de la élite, como ha definido Fernando, élite gobernante, que durante todas estas décadas Nazarbayev al final fue forzado a dimitir hace un par de años, pero sigue ahí manejando todos los hilos, puso a Tokayev, pero al final esas élites familiares siguen gobernando y llevándose, saqueando toda la riqueza de Kazajstán. Precisamente donde comenzaron las manifestaciones que ha definido Fernando es la zona del Mar Caspio, la más rica en petróleo, un petróleo, unos recursos naturales, gas y petróleo, que están fundamentalmente en manos, paradójicamente, de compañías occidentales, Chevron, Mobil, Total, Shell, incluso el acero kazajo está en manos de la principal compañía internacional, multinacional del acero, ArcelorMittal se llama. Bueno, todo ese dinero no está yendo a la ciudadanía, está yendo a enriquecerse las grandes familias del régimen. Y entre medias, ¿qué está ocurriendo? Fíjate, Fernando lo ha descrito muy bien. Hay internamente, dentro de la élite política de Kazajistán, hay una disputa entre lo que podríamos decir los elementos más tendientes a Rusia y los elementos que están mirando no solo a Occidente, sino también a Turquía. Porque en Kazajistán, igual que en Ucrania, podemos establecer un meridiano a partir del cual hay una gran población de origen étnicamente ruso que se siente más afín con Rusia, y otra población que no. En Kazajistán podríamos hablar de una población, la población étnicamente rusa está muy al norte, muy pegada a la frontera con Rusia, y al sur, pues población mucho más, digamos, túrquica, y que en algunos casos muchos de los líderes políticos nacidos ahí en esa zona del sur de Kazajistán están mirando con buenos ojos ese proyecto de Erdogan tan lejano que puede parecer geográficamente Turquía, ¿no? Pues ese gran proyecto de Erdogan de establecer una especie de imperio túrquico o de gran comunidad túrquica desde Estambul hasta China, ¿no? Y bueno, hay esa disputa también ahí dentro del Estado kazajo, ¿no? Entonces esa línea también ha delimitado muchas cosas en estas manifestaciones. Por ejemplo, Almaty, la que era la capital tradicional durante las décadas pasadas, que está muy al sur,
todavía siguen las movilizaciones o sigue el caos, como se pueda definir, ¿no? Y sin embargo el norte pues está mucho más pacificado, mucho más, lo que está más cerca de Rusia, digamos, está más pacificado. Al margen de la entrada de las tropas rusas y de la Organización de Cooperación de Seguridad. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, pues por supuesto hay unas legítimas manifestaciones como en Siria, como en Libia, como en tantos países, unas legítimas manifestaciones de gente que pide más democracia, más justicia social, y por otro lado, cómo son aprovechadas, entre comillas, espontáneamente o de forma sorprendente por elementos armados que rápidamente asaltan comisarías, decapitan policías kazajos, como se hacía en Siria, como se hacía en Libia, de pronto toman estratégicos puestos de control de seguridad, con un control o con una disciplina militar, con walkie-talkies, con armas, repartiendo armas abiertamente. Se han visto vídeos repartiendo armas en las manifestaciones a los elementos que participaban en ellas. Entonces, por tanto, la degeneración y el aprovechamiento de unas legítimas manifestaciones en otra cosa que es muy diferente, que es como un cambio de régimen, pero no un régimen hacia digamos, lo que respondería a una revolución popular de una mayor justicia social, sino a un cambio de régimen que provoca un país arrasado, como pudiera ser Siria o como pudiera ser Ucrania, un país en manos casi de nazis, porque una característica que ha compartido Kazajistán en estas movilizaciones es que activistas de Ucrania o de Bielorrusia, pagados abiertamente por Occidente, han estado participando también en las movilizaciones de Kazajistán. Entonces, quiero repetir, ¿esto significa que yo apoyo al régimen de Nazarbayev o de Tokayev? No, en absoluto. Yo no apoyaba al régimen de Saddam Hussein antes de la invasión norteamericana, hace casi 20 años. Yo no apoyo a las dictaduras, no apoyo en Oriente Medio o en Asia Central o allá donde sean, pero tampoco apoyo que las movilizaciones populares sean aprovechadas por multitud de ONGs occidentales que se han ido infiltrando con las décadas, también en Kazajistán, USAID, New Endorsement for Democracy, en fin, todas estas ONGs que meten muchísimo dinero y que también lo han hecho en Kazajistán, incluso las turcas. Turquía ha metido mucho dinero para ese proyecto pantúrquico. Arabia Saudí también ha hecho recorrer sheikhs por Kazajistán llevando su Islam wahhabí. Bueno, pues todo este cóctel es el que se ha armado, y yo, si tengo que elegir, elijo que el momento de movilizaciones debe cesar antes de que un país quede arrasado. En una dictadura cleptocrática se puede vivir, se puede sobrevivir, pero en un país arrasado, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Libia, en Irak, no se puede sobrevivir. Y en un momento dado las reivindicaciones populares tienen que frenarse y entender el contexto de cómo está siendo aprovechado eso por otras potencias, por otros agentes, para hacer un cambio de régimen que arrase el país, ¿no? Y ya acabo con esto. Luego podemos profundizar incluso en las reivindicaciones que esos grupos han planteado, que precisamente representan un poco ese cóctel de cosas sociales, pero también cosas hipernacionalistas, rozando casi lo nazi, como en Ucrania, o hiperreligiosas, rozando lo islamista radical, ¿no? Y también siempre mirando a Turquía. Entonces, bueno, profundizaremos más. Gracias a los dos. De verdad, en la primera participación, pues una gran felicitación, porque no es como en otros medios, que es o de un lado o del otro, sino que se trata de establecer las cosas con pulcritud, siendo prolijos y siendo verdaderamente neutrales. Gracias a los dos, de verdad. A ver, Fernando, me voy a poner como un espectador de noticias que lee un medio o ve un medio y dice, no, pues Estados Unidos es el culpable. O al revés, no, Rusia es el culpable. Entonces, yo quiero preguntarte, para muchos de los que nos están viendo con este problema de Kazajistán, ¿cómo entender y además por qué sucede este fenómeno noticioso? Nos encontramos con un país que prácticamente ha sido gobernado durante muchas décadas por un solo señor, que es prácticamente un sultán, y de pronto salen las noticias que las manifestaciones son fake,
que las manifestaciones en realidad no existen y que es un país que tenía mucha paz y que de pronto pues son incendiadas por manos extranjeras. Está tremendo esa información, ¿no? Por un lado, y por el otro lado que es un terrible dictador. Hazme este balance noticioso y alértale al público que pues las cosas no son como la están pintando muchos medios, tanto de un lado como del otro. Por favor, Fernando, porque esta es una estrategia geopolítica de ambos bandos. Así hay que decirlo. Venga. Bueno, es decir, como ha explicado muy bien mi compañero, todo el contexto en el que se mueve la situación está compleja y confusa todavía en Kazajstán, pero efectivamente, o sea, tenemos un país que ha sido bastante estable, muy estable hasta ahora. Es verdad que no tan estable como lo han vendido, como lo ha vendido el régimen de Nursultán Nazarbayev, pero sí, bastante estable, digamos. No hay que olvidar, yo lo recuerdo porque estuve allí justo un año antes y tengo esa experiencia, ¿no? De que en un país que es muy laico, es decir, que ves a la gente vestida occidental y además era verano y había discotecas y tal, y las chicas iban con minifalda, quiero decir que no veías apenas ni siquiera un pañuelo, ¿no? Y que tenía una mentalidad de un Islam muy abierto,